Peregrinación culinaria en Kioto. Kioto se encuentra a media hora desde Osaka, es decir, que después de la peregrinación en Osaka fue muy fácil llegar a Kioto. Y la visita en esta ciudad fue muy parecida a la visita en Osaka, es decir, visitando restaurantes, visitando algunos templos, haciendo cata de chocolate, visitando algunos mercados locales también. Tal vez la diferencia estuvo en que eh, quise dedicar unas horas a estudiar el concepto de macrobiótica. Macrobiótica es una forma de alimentación desarrollada por un japonés en los años 30 um, que, que promueve cierto estilo de vida para mantenerle la salud. Esta forma de alimentación me había llamado la atención desde hace mucho tiempo y por eso en Kioto quise dedicarle un tiempo a estudiar sobre el tema. Encontré un restaurante macrobiótico y entonces allí, con alguna información de la dueña, tuve la posibilidad de profundizar en el tema y creo que ese va a ser el principal tema que voy a tratar en este video. Les voy a contar de qué trata la macrobiótica. ¿Qué es macrobiótica? Atendiendo a las raíces griegas de la palabra, macro significa grande y bio significa vida, o sea que significa como la gran vida o la capacidad de vivir la vida de una forma grandiosa. Según este concepto de nutrición, la alimentación es la base biológica que genera una buena salud y eso repercute en el disfrutar la vida respetando el medio ambiente que nos rodea. La macrobiótica hace referencia a un modo de vida macro que no solo está basado en una dieta determinada o en discriminar si los alimentos son buenos o malos, porque dentro del concepto de macrobiótica todos los alimentos, cada uno de los que existen en la naturaleza, tienen su propia energía y su propio efecto en el cuerpo. Entonces, la macrobiótica más bien invita a conocer cuál es esa energía de cada alimento, cuáles son esas características de los alimentos y cómo esas características influyen en mi cuerpo para determinar si los consumo o no. O sea que la tarea es conocer cuál es esa energía y los nutrientes en los alimentos para poderlos utilizar a nuestro favor. Por esa misma razón, no existe una dieta igual para todo el mundo. Y esto me recordó enseguida los conceptos de Ayurveda, que es esta ciencia de forma de vida también que proviene de la India, en donde hace la misma invitación a conocernos a sí mismos, conocer muy bien nuestro cuerpo, conocer el metabolismo de nuestro cuerpo y la respuesta de nuestro cuerpo a diferentes alimentos para que seamos los responsables de nuestra propia dieta y cada uno de nosotros la diseñe. Otra área que encuentro interesante es que la macrobiótica invita a aprender a desarrollar nuestro propio potencial. Y esto derivado un poco de la idea de conocernos a sí mismo. Los fundamentos de macrobiótica se originan en la idea de que los elementos que están presentes en los alimentos y también en los recipientes con los que cocinamos tienen una influencia en la energía de nuestro cuerpo. Y estos conceptos de energía provienen del concepto de yin y yang, describiendo que
todos los alimentos, las técnicas que utilizamos para cocinar y los elementos con los que cocinamos, las ollas o los utensilios, los materiales con los cuales ellos están hechos, tienen bien sea una propiedad yin o yang. Yin es una energía femenina, suave, y yang es una energía más fuerte. Entonces, dentro de la teoría de la macrobiótica, el punto es, a través de los alimentos, lograr equilibrar el yin y el yang, energía femenina y masculina en nuestro cuerpo. Es interesante, por ejemplo, el tema de los recipientes o de los utensilios que utilizamos en la cocina, porque no es lo mismo cocinar en una olla de barro o en una olla de acero o en una olla de vidrio. Por ser materiales de naturaleza diferente, ellos le infieren a los alimentos a unas características particulares que después repercuten en nuestro cuerpo de cierta manera. Es decir, que ellos le imprimen esa energía yin o yang a los alimentos. La macrobiótica también considera cocinar cada menú con una distribución adecuada de alimentos para lograr ese equilibrio yin y yang. O sea que un poco en la práctica, en términos culinarios, la idea es diseñar menús o tener nuestro menú en cada plato, una distribución de alimentos de cierta manera. Y sugiere esta teoría que la mitad del plato debe estar constituida por cereales. ¿Cuáles son cereales? El arroz, el trigo integral, la cebada sin perlar, los millos, la avena, la quinoa, el centeno, el sarraceno, el maíz. Y la razón por la cual constituye la mitad del plato es porque, de acuerdo con esta teoría, estos alimentos, los cereales, tienen el yin y el yang más en equilibrio que el resto de los alimentos. Luego, la otra mitad del plato lo debe constituir vegetales y frutas que se produzcan en cosecha y en el área en el que vivimos, y leguminosas. Leguminosas, ¿cuáles son leguminosas? Frijoles, judías, lentejas, arvejas, garbanzos, o los productos que se puedan elaborar de ellas, como tofus o productos fermentados a partir de esas leguminosas. Adicionalmente recomienda una pequeña cantidad de encurtidos o productos fermentados para estimular la flora bacteriana de nuestro intestino, y algas marinas para adicionar los minerales necesarios del cuerpo. Pero como mencioné anteriormente, enfatiza que no hay una dieta igual para todas las personas, ya que un niño de 7 años requiere una alimentación diferente a una persona de 60 años o a una persona que se encuentra enferma o personas con metabolismo rápido o metabolismo lento. Por ello, la importancia de nuevo de conocerse a sí mismo. Y el otro elemento que considera la macrobiótica son las técnicas utilizadas al cocinar. Por ejemplo, el efecto de una calabaza en el cuerpo no es igual si la calabaza se consume cruda o si se cocina por un largo periodo de tiempo o o si se asa en una parrilla o se saltea rápidamente en un sartén o si se hornea. El contenido de calor de la calabaza en cada una de estas diferentes formas de cocinar es diferente, depende del método y dependiendo de cada método al cocinar va a equilibrar de una forma diferente el yin y el yang en el cuerpo. Otro tema es la relación causa-efecto entre la comida y nuestro comportamiento. Por ejemplo, consumir más comida con yang alto, como por ejemplo la sal refinada, conduce a reaccionar con rabia y permanecer irritable frente a situaciones que enfrentemos. Mientras que consumir solo comidas extremas con energía yin
es decir, con energía más suave, como por ejemplo el azúcar, puede conducir a la depresión. Entonces, por ello, esta teoría menciona que es importante hacer un balance de todos los alimentos en nuestro plato. Um, para concluir, tal vez quiero resumir que la macrobiótica es un estilo de vida. La forma de alimentarnos considera las cualidades femeninas, masculinas, es decir, el yin y el yang de los alimentos y cómo afectan nuestro cuerpo. Los recipientes que utilizamos son importantes, así como las técnicas de cocción que empleamos. Y también la atención con todos los cinco sentidos cuando cocinamos, y así como preparar el espacio en donde comemos. Y también considera el tema como dar las gracias antes de empezar a comer y masticar bien los alimentos. En relación con la comida, en este viaje me empecé a dar cuenta que encuentro mayor placer en la elaboración de platos sencillos y en algunas ocasiones con ingredientes básicos que transforman el plato. Por ejemplo, en este postre que se llama katsurame,
que venía con un polvo llamado quinaco, que es un frijol de soya tostado y luego se muele para convertirlo en polvo. Me gustó tanto que me fui a conseguirlo después a un supermercado y durante el resto de mi estadía en Japón lo utilicé para colocar este polvo por encima de el arroz blanco o de vegetales salteados y me tuvo feliz durante el resto de mi estadía en el país. Mm, Tengo ganas de hacer un polvo similar con otras leguminosas y cereales, tal vez con frijol blanco, garbanzo, cebada o arroz. Es solo cuestión de tostarlo, volverlos polvo y luego servirlos en un plato eh, al lado. Fácil y delicioso. Para terminar, les quiero compartir la experiencia de una toma de té. En las próximas semanas voy a publicar un video que hace parte de las series del campo a la mesa y este va a estar relacionado con el tema del té como resultado de una visita a una finca de cultivo y procesamiento de té a pequeña escala en India y degustaciones de té en India y en Japón. Pero por el momento quiero contarles sobre este té en particular que se llama Gyokuro, me imagino que así se pronuncia, que es un té verde japonés que se cultiva en la sombra. El hecho de cultivarlo en la sombra en lugar de al aire libre es uno de los factores que este té tenga un sabor un poco dulce y particular, diferente a cualquier té verde que conocemos. Los detalles de los efectos o de los procedimientos técnicos de producción del té y su influencia en el sabor lo dejo para los expertos de té. Por el momento quiero compartir la experiencia de la cata. Después de pedir el té, llegó a mi mesa una taza tetera de porcelana con agua caliente, una tetera con las hojas de té secas, cuatro tazas, un reloj y un postre pequeñito hecho de arroz para compartir o acompañar el té. Para lograr el mejor sabor de este té en particular, es importante que la temperatura del agua sea la apropiada. El agua en la tetera llegó en punto de ebullición o al menos por encima de 90 grados
y la temperatura apropiada para tomar este té es de 40 grados. Entonces las 4 tazas son para servir el agua y pasar el agua de taza en taza. De tal manera que cuando termino de pasar el agua en la cuarta taza, el agua está a la temperatura ya deseada. Y es solo en este momento en donde se puede colocar el agua sobre las hojas de té y dejarlo en infusión por 2 minutos. Y se sirve para degustarlo. Por fin está listo para tomar. Se puede hacer una siguiente infusión, pero la intensidad del sabor ya no es el mismo. Este té verde tuvo una cierta particularidad y un efecto tan delicioso en mi paladar que por esa razón quise compartirlo en este video. Aquí termina este paso por Kioto. Gracias por escuchar.